Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, ya como digo últimamente de los poquitos que nos quedan por hacer antes de que nos vayamos de vacaciones, que todos estamos cansados. Pero bueno, como siempre hay temas interesantes que tratar, en esta ocasión lo vamos a hacer con uno complejo para los profanos, pero que ha venido, este sí que ha venido para quedarse de por vida, la inteligencia artificial y cómo pues bueno, está condicionando muchos procesos de recursos humanos en los cuales además hay que tener pues muy presente toda la parte normativa que nos condiciona a ello y esas cajas negras de las que además, lo tengo por aquí, hablamos en este artículo que escribió el ponente que vamos a tener hoy, José Domínguez Leandro. Hola, Pepe para los amigos. Buenos días. Muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos. Encantada de tenerte con nosotros. Pepe trabaja en el despacho Martínez Echevarría y Rivera Abogados. Es experto, profundo experto, porque toda tu vida has trabajado en tema de protección de datos, entre otras cosas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, está profundizando mucho en la parte jurídica relacionada con pues, la utilización de la inteligencia artificial en estos procesos nuestros tan de recursos humanos. Te cedo la pantalla, sabéis todos, podéis formularnos las preguntas que consideréis a través de la opción de pregunta, incluso del correo electrónico, que yo también estoy atenta, y una vez que acabe Pepe, pues intentaremos daros respuesta. ¿De acuerdo? Adelante. De acuerdo. Bueno, buenos días o buenas tardes. ¿Me oís bien? Espero que me oigáis bien. Esto es el problema de la técnica. Sí. Y si no, alzo un poquito más la voz. Dar gracias especialmente a Maite y a Carlos y al Observatorio ORH por dejarme hablar de un tema que en este momento para mí es apasionante, para otros es menos apasionante, pero que en los próximos años va a tener una importancia vital en toda nuestra vida. Ya la está teniendo, pero la tendrá más. Vamos, porque tenemos todos muchas cosas que hacer, vamos un poco al tema a tratar. Bueno, actualmente oímos hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como término pues nace en el año 56-57 en una reunión de matemáticos en una capital europea y se acuña el término de inteligencia artificial. No voy a entrar en definiciones, hay miles. Al final, yo creo que todos entendemos el común de los mortales lo que es la inteligencia artificial. Especialmente, digamos, a partir del 2010 empieza a avanzar de una manera ya sostenible y de una manera que todos empezamos a palparlo, la inteligencia artificial. Y sobre todo porque, bueno, pues tenemos más potencia mucha más potencia de computerización, empieza a haber una gran cantidad de datos para el orbe científico, para estudios científicos y empresariales, datos de personas, se interesa en el e-commerce y las ventas por Internet y aparecen nuevos algoritmos, ¿vale? Al final, digamos que la inteligencia artificial está basada sobre todo en algoritmos y el más famoso algoritmo que tenemos y que nos ayuda diariamente es el famoso algoritmo de búsqueda de Google, que nos ha revolucionado. Eso es inteligencia artificial. Aunque os parezca mentira, digamos, lo que vemos de la inteligencia artificial actualmente es casi prehistórico. Digamos que, por poneros un símil, estamos en el momento en el que se ha inventado la rueda, le hemos puesto el eje y llevamos una carretilla, pero todavía no hemos pensado en lo que la rueda puede llevar para nuestro desarrollo como ser humano, es decir, la rueda evoluciona y se crean los engranajes para las máquinas, se crean los neumáticos, los coches potentes que actualmente estamos conduciendo y otros, digamos, elementos. Pues bueno, estamos en un estado un poco prehistórico. También, como algunos tratadistas están señalando, estamos en una inteligencia artificial un poco tonta, ¿vale? Tonta en el sentido de que hay avances, pero todavía no tiene una suficiente inteligencia al respecto. Lo que decía Maite, hay demasiados sesgos y demasiadas cajas negras. Lo estamos viendo diariamente en los telediarios, porque te aparece, digamos, que tú subes a una plataforma tu foto de tu abuela y la ves moverse como si
estuviera hablando, eso es inteligencia artificial. Ahora veremos muchos más ejemplos para lo que es los procesos de selección. Bueno, se calcula que los próximos 10 años o los próximos 15, la inteligencia artificial va a evolucionar de una forma exponencial, perdonar. Es decir, va a ser los próximos 10 años el momento de la inteligencia artificial para sentarse y luego ir evolucionando en los siguientes años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que si antes teníamos capacidad de almacenar datos, ahora tenemos lo que los llaman data lake, es decir, inmensidad de almacenamiento y de datos que se pueden dar a la inteligencia artificial para analizar. Hasta ahora la inteligencia artificial estaba pensada para analizar datos de personas, clientes, consumidores y venderles el producto. Pero la inteligencia artificial se va a enfocar en las empresas, en cómo mejorar el management, los recursos humanos, digamos, la logística, etcétera. Van a aparecer en los próximos 10 años lo que son los ordenadores cuánticos, que supondrán una capacidad de análisis brutal y se están mejorando muchísimo más los algoritmos. De esto es plenamente consciente la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado cuenta que nos tenemos que subir a ese carro de la inteligencia artificial porque va a jugar el papel central de la transformación digital y, como veremos más adelante, lo que quiere ser es que la Unión Europea sea líder en inteligencia artificial. Decía Maite, ¿va a cambiar nuestras vidas? Pues sí, va a cambiar todos los elementos que estén alrededor de nuestra vida. Te da miedo, pero que nos va a ayudar a desarrollar nuestra economía, nuestra ciencia, nuestros procesos de fabricación. Yo soy un ferviente... apoyo mucho lo que es la tecnología. Creo que no va a quitar puestos de trabajo, sino que los va a transformar. Es decir, sí van a desaparecer puestos de trabajo. Ya no vemos por la ciudad de Madrid o de Sevilla un aguador, aquel elemento que estaba constantemente en las vidas del siglo XVIII y el siglo XVII, que iba con una mula, unos cántaros y repartía agua a los que estaban. Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la técnica dio lugar a que el agua llegara a todas las casas y a todos los lugares. Y eso se va a transformar en otros puestos de trabajo con otras necesidades. Con lo cual, la capacidad que podemos tener para distribuir puestos de trabajo va a ser mucho, pero vamos a crear nuevo. La cuestión es adaptar nuestra educación desde el primer momento de párvulos hasta la universidad para que podamos dar satisfacción a lo que va a pedir la sociedad y la empresa en cuanto a esos nuevos puestos de trabajo. Ahora, la IAE no está exenta de riesgos y amenazas. Tiene muchos riesgos y muchas amenazas. Actualmente, digamos que tiene muchos beneficios, va a traer muchos beneficios, pero tenemos que trabajar, y la Unión Europea es muy consciente a ese respecto, en evitar esos riesgos y amenazas. Adelantando, los sesgos. Adelanto una pequeña anécdota en el mundo de la selección. Un gran marketplace, por todos conocido, pues creó, digamos, una herramienta de inteligencia artificial para analizar y seleccionar determinados puestos para, digamos, esta empresa. Curiosamente, se dieron cuenta cuando lo instalaron en modo de prueba que por las características que se habían introducido y las características del algoritmo, digamos que en un 95% elegía mujeres en detrimento de hombres para esos puestos de trabajo, ¿no? Además, eran puestos de trabajo que cada uno de nosotros podría pensar que es más bien para un hombre por tema de fuerza. Eso es una discriminación y esas discriminaciones hay que, digamos, eliminarlas, ¿no? Veremos más ejemplos de discriminación en los que hay que trabajar, sobre todo a futuro. Después de esta breve introducción, un poco para situar la inteligencia artificial, vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a la selección de talento que son verdaderamente lo que más os interesa a vosotros. Hay, sobre todo a nivel de Estados Unidos, y ya está aterrizando en Europa,
digamos, programas, sistemas, dispositivos de inteligencia artificial que están siendo utilizados por headhunting y se están utilizando por departamentos de recursos humanos. Verdaderamente esto va a cambiar la forma y el modo que actualmente conocemos la selección de personal o de puestos claves. Algunos ejemplos os los he puesto aquí. Por ejemplo, estas dos herramientas analizan automáticamente vídeos grabados a fin de determinar la idoneidad o no del candidato, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Lo veremos más adelante. Lo hace por reconocimiento facial. Determinados movimientos de la cara pueden dar lugar a una forma de ser o de carácter, ¿vale? Y en base a eso, pues clasifica las entrevistas o las personas que más se pueden acercar. Veremos luego los problemas que pueden tener estas mismas herramientas. Hay también herramientas ya en Estados Unidos que analizan en la red, digamos, la experiencia que dice el candidato que tiene. Es decir, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, pues está sistema de inteligencia artificial a través de lo que hay en Internet, más fácil en Estados Unidos porque está abierto, no tienen la problemática de la protección de datos, más difícil en Europa por el tema de protección de datos, pues pueden llegar a saber si efectivamente estoy mintiendo de que he trabajado en Ernst & Young, que he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, que soy licenciado de Derecho, que estoy en un colegiado, lo pueden, digamos, clasificar. Peor, que también hay sistemas de inteligencia artificial que aquí en Europa se necesitaría un consentimiento expreso por el analizado, son herramientas o sistemas que te analizan las redes sociales y datos públicos que hay en la red para llegar a hacer un perfil tuyo sobre temas de comportamiento, qué amistades te mueves, cuáles son tus ideas, tus credos, ideas políticas, etcétera. Aquí en Europa esta herramienta, digamos, tendría bastantes dificultades por aquello de la protección de datos, el derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera. Pero saber que en Estados Unidos, que es más laxo, sí hay este tipo de herramientas. La que está más implantada son las herramientas que hacen, digamos, un control, clasificación o rechazo de los currículum. Sobre todo aquellas empresas, pues, por ejemplo, las Big Four, despachos grandes, Rexol, que por estas épocas o antes reciben miles y miles de currículum y que tienen capacidad para ofertar, pues a lo mejor 500 o 1000 cada año puestos de trabajo, pues necesitan de alguna manera analizar esos currículum. Se dice, por lo menos por quien lo vende, que se ahorra un 80% del trabajo. También es cierto que esto lo que hace es un pequeño macheo, es inteligencia, como decía antes, tonta, y lo que tú introduces es en esa inteligencia artificial pues los datos de las personas que van a ocupar ese puesto y las características de ese puesto. Entonces, digamos, a lo mejor podemos encontrar determinados perfiles que sí valdrían para ese puesto, pero si en el currículum no han puesto la palabra clave, pues irían fuera del sistema. Es curioso que en Estados Unidos hay empresas que se ponen al otro lado en la que, conociendo cuál es la situación de esta inteligencia artificial, ayudan por un módico precio a los posibles candidatos a hacer currículum ad hoc para el análisis de cada una de estas empresas y de estos sistemas, con lo cual al final se pervierte un poco la inteligencia artificial. Es decir, se hace la trampa y se da la solución, no sé cómo decirlo. Bien, el otro día, curiosamente, una universidad de aquí de España, pues me hizo, a través de un robot, me hizo una entrevista, digamos, de trabajo para ser profesor. Me grabaron, etcétera, me hicieron determinadas preguntas y tal. Muy interesante porque lo hicimos varios compañeros y ya a modo de prueba nos lo grabamos nosotros y no te hacía las mismas preguntas, sino sobre la base de lo que tú habías introducido anteriormente como tu currículum, te iba llevando a hacer unas preguntas u otras.
bastante interesante esta herramienta. Luego, detrás de esta herramienta, lo que hacen es que ese robot, ese chatbot, a través de reconocimiento de voz, reconocimiento, digamos, facial u otros elementos, pues discrimina si efectivamente dices la verdad o no dices la verdad, si tienes unas características o tienes otras. Bueno, luego, digamos, no en España, pero sí en Estados Unidos, bueno, en España a lo mejor sí, pero no he tenido conocimiento, se preparan, digamos, pruebas psicotécnicas a través de inteligencia artificial y se preparan pruebas psicotécnicas ad hoc para la persona, no una prueba psicotécnica para un grupo, no, sino para la persona, dadas las características y cómo se comportaría en determinadas situaciones. Sí me consta que alguna empresa en España está haciendo juegos de equipo dirigidos por robots, ¿vale? Muy de principio, pero sí se están haciendo. Es curioso, luego veremos el tema de utilizar los algoritmos que está utilizando Facebook, Instagram, TikTok para mandarte publicidad. Se pueden utilizar para mandar, digamos, las ofertas de trabajo a determinadas personas, ¿vale? Puede tener elementos de discriminación, habría que ver caso por caso. Y luego hay otro tema que sí es muy interesante, aunque aquí en Europa tiene unas limitaciones por la capacidad de conservación que puedas tener de datos personales. Lo que se hace es que se utiliza la inteligencia artificial para, uno, analizar tu plantilla con el fin de ver si dentro de tu plantilla alguien reúne las características esenciales para un nuevo puesto, normalmente para caso de ascenso. También se analizan los currículum que en su día tú rechazaste, porque puede haber ahí un elemento de talento que ahora lo puedes recuperar. Como os decía, vamos a ver, hay que tener cuidado porque dentro de la protección de datos hay que establecer unos límites de conservación del currículum. Y también se analiza a través de, digamos, la información que tienes de tus alumnis, personas que en su día fueron compañeros y que actualmente están fuera y pueden reunir unas determinadas características como para hacerles una oferta para que vuelvan. Bueno, en sí, digamos, esas son las herramientas que, sobre todo, como os decía, están en Estados Unidos, que tienen una mayor facilidad porque su regulación de protección de datos es menor, excepto en California. En California es más como al GDPR, aunque se está evolucionando hacia la Unión Europea más que hacia otra cosa. Y que están aterrizando sobre todo en UK y en Europa de una forma tímida, un poco a la espera de lo que veremos luego, que es la regulación o un marco de confianza a través de una regulación. Vamos a ver un poco con más detenimiento los riesgos y amenazas de la inteligencia artificial. Todos hablamos de sesgos, cajas negras, falta de transparencia, discriminación. Bueno, sesgos al final, pues es lo que son los perjuicios que tenemos nosotros. Único a nivel de inteligencia artificial se habla de sesgos, pero al final pues no sabes por qué si ves una persona con rasgos orientales, pues digamos eres un poco más despectivo o no le contratarías o no te gustaría que se casara con tu hija. ¿No? Son esas cosas que tenemos como ahí atrás, ¿no? en nuestra prehistoria. Como yo, por ejemplo, yo no puedo ver ni por televisión una serpiente. A mí no me ha hecho nada nunca una serpiente y cuando era niño jugaba en el agua con las culebras de agua y les hacía una cantidad de perrerías tremendas, pero luego después, no sé, me debió morder cuando era pequeño y ahora no las puedo ni ver. Bueno, pues eso le pasa a la inteligencia artificial, ¿vale? Son elementos que dan lugar a que discriminen o que se viole el principio de igualdad. Era lo que decíamos antes del marketplace. La caja negra es un conjunto de sesgos, pero no sé cómo decir, los sesgos los conoces por qué vienen y puedes a lo mejor limitados, pero si esos sesgos se unen en un conjunto de ellos, forman una caja negra y no sabes cómo deshacer ese nudo cordial. Un sesgo, aunque os parezca mentira, no sé si os has fijado, pero lo que son Siri, Alexia, el de Google, etcétera, todos tienen voz femenina.
Y diréis, bueno, ¿y esto? Pues hay un sesgo muy tonto. El 95% de los programadores de inteligencia artificial son hombres y el hombre prefiere, porque le calma, la voz femenina, porque cuando está hablando la voz femenina, pues piensan en su madre, en su mujer, en sus hijas, etcétera, que les da calma y tranquilidad y confianza. ¿Vale? Sí, pero las mujeres a lo mejor sienten lo mismo de la madre o no. Pues ahí hay un pequeño sesgo, ¿no? Que es muy tonto, pero que para que veáis el ejemplo, ¿no? Yo recomendaría, la verdad que se lo agradezco a Maite porque me lo pasó ella hace pues, unos meses, que busquéis un documento de la Unión General de Trabajadores, se llama Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales. Tiene su sesgo, perdonar, ellos tienen que proteger al trabajador, pero creo que es una posición, digamos, que dentro de las posiciones que se pueden hablar en materia de selección de personal y de materia laboral, me parece bastante acertada. En algunos aspectos no, ¿vale? Pero me parece bastante acertada y una foto muy bien hecha y muy bien trabajada en el momento actual. Y que yo la verdad que agradecí, porque en su momento cuando me puse a hacer el artículo agradecí mucho su lectura, ¿no? Entonces, claro, dice, yo no llegaría a tanto, pero sí puedo estar de acuerdo con ellos, dice UGT, que sí, bueno, que la inteligencia artificial está presidida bajo criterios abstrusos, caprichosos y opacos. Es cierto, no hay mucha transparencia, no hay mucha transparencia. Ahora veremos un caso curioso de discriminación en la que el juez pidió a Deliveroo que le diera acceso al algoritmo Frank que utilizaba en Italia y le dijo que era nadie de la China porque ese algoritmo es secreto empresarial y no quieren que lo vea absolutamente nadie. Las normas pedirán transparencia, pero ahí es donde vamos a tener cierta dificultad. Para que veáis el tema de transparencia y discriminación, es una sentencia muy novedosa, es pues, prácticamente del 31 de diciembre, sí, 31 de diciembre del 2020, la famosa jueza del Tribunal Ordinario de Bolonia, Chiara Zombi, ¿vale? Lo tengo que leer porque siempre la llamo de otra manera. Y creo que se merece que se le nombre por esto. Bueno, analiza, digamos, el llamado algoritmo Frank. Este algoritmo ya no está en servicio ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni nada, ¿vale? Bueno, este algoritmo era para rankear, para clasificar a los riders, ¿vale? A la hora de aplicarles turnos para trabajar. Bien. Digamos que si un rider decía voy a estar disponible para trabajar el sábado de 2 a 3 e incumplía su obligación de estar disponible, pues entraba a clasificársele de manera peor y por lo tanto los que cumplían recibían los mejores turnos donde había más trabajo, por lo tanto ganaban más y al contrario aquellos que habían incumplido se producía la situación que les daban los peores turnos, es decir, aquellos en los que a lo mejor podían tener 1 o 2 servicios y ganaban menos dinero. Claro, lo que no hacía esa herramienta o dispositivo o ese algoritmo era diferenciar entre si la causa era justa o no era justa. Es decir, si tienes una enfermedad y te tienes que ir al hospital, tienes un derecho a faltar a tu trabajo. Si se muere tu madre, tienes un derecho a tener un día o 2 libre. Y el punto cardinal era si decides hacer huelga, no tienes por qué verte perjudicado, porque se estaría perjudicado el derecho fundamental a la sindicación y al derecho de huelga. Bien, esta sentencia lo que dictaminó es que, bueno, pues que tenían que eliminar el algoritmo Frank hasta que no cubrieran estos sesgos, estas cajas negras y fuera totalmente igualitario. Pero bueno, ya en ese momento la empresa Deliveroo había cambiado su algoritmo. Ahora no sé cómo lo llaman exactamente. Pero vamos,
Uno de los grandes problemas que tenemos con la inteligencia artificial, y lo pone de relieve muchos tratadistas y sobre todo, digamos, ese texto del OGT, es que cuando hablamos de temas de personal tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llegar a entrar en un severo riesgo para los derechos y libertades de las personas trabajadoras. Estoy de acuerdo que en el momento actual, que yo le llamo inteligencia tonta, no es mía la frase, la he cogido de algunos tratadistas, digamos, el Foro Económico Mundial la llama que más que inteligencia artificial es estupidez artificial. Claro, los sistemas no son infalibles, son tan sesgados como el ser humano porque quien los programa es el ser humano. Pero aunque sean infalibles, aunque sean falibles, perdonad, aunque sea una estupidez artificial, lo cierto es que esto debemos mejorar porque va a ser el desarrollo nuestro de nuestro futuro y debemos limitar estas situaciones. La Unión Europea lo tiene muy claro, la inteligencia artificial está aquí y ha venido para quedarse. Y que Europa no se puede quedar atrás. Y va a ser el desarrollo económico a futuro y, por lo tanto, digamos que tenemos que trabajar ahí. Pero siempre digamos, teniendo en cuenta los valores y derechos que nos han hecho Europa, desde la cristiandad y desde el derecho romano, por decirlo de alguna manera, o el derecho romano, no, la época romana y la época griega, incluso si metemos la época egipcia, teniendo en cuenta la dignidad humana y la privacidad. Fruto de esto, ha habido una labor de trabajo que voy a intentar resumir, ¿vale?, lo más posible. Digamos que desde 2015 aproximadamente para acá, ha habido varios elementos en los que se han ido propugnando qué elementos tiene que cumplir la inteligencia artificial y qué elementos debería contener la regulación de la inteligencia artificial para dar confianza al creador, dar confianza al consumidor y dar confianza al, digamos, al que la utiliza, por decirlo así. Es decir, esa es una parte muy importante porque si tú utilizas inteligencia artificial quieres estar cumpliendo la normativa, no quieres utilizar una herramienta que vaya en contra de la discriminación o de los derechos fundamentales. Habréis oído hablar del libro blanco, bien luego de la propuesta legislativa de don Iván García del Blanco, ahora la veremos. Bueno, yo he traído aquí, digamos, estas cuatro, los 7 requisitos esenciales. En el 2018 se creó un comité de expertos en inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea y les dieron 7 propuestas o 7 requisitos esenciales que tenía que tener la inteligencia artificial, ¿vale?, que lo refrendó la Unión Europea. Más evolucionado fue la propuesta legislativa de don Iván García del Blanco, un eurodiputado español, que propuso, digamos, los principios que ahora vamos a hablar. Recientemente, en el año 2020, no solo hablando de inteligencia artificial, pero sí, digamos, de derechos digitales, salió la Carta de Derechos Digitales que está actualmente en situación de opinión pública. Y el documento que hablábamos de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que me parece que aporta bastantes elementos y además, como veremos luego después, en el reglamento de la Unión Europea, el proyecto de reglamento que está sometido recientemente en abril del 2021 a examen por parte de la opinión pública, se recogen algunas de las propuestas que había hecho la Unión General de Trabajadores y otros sindicatos. Bien, empecemos. Casi los requisitos son muy parecidos. Veremos luego las diferencias, ¿no? Las recomendaciones de los expertos, lo primero que decían es que tiene que ser una herramienta supervisada por humanos, ¿vale? Se evoluciona un poco más y en la propuesta del Parlamento Europeo se habla que tiene que ser antropocéntrica y antropogénica. Lo siento, lo tengo que leer si no me sale. Más sencillo sería decir, tiene que ser una inteligencia artificial para el ser humano y por el ser humano, esencialmente.
y controlada por el ser humano. Este es uno de los elementos esenciales que están aquí y que se recoge también en el proyecto. La inteligencia artificial no puede andar por su cuenta, tiene que ser supervisada por el ser humano, controlando el ser humano. Claro, otro de los elementos, y es otra de las preocupaciones que existen actualmente a nivel de la Unión Europea, y lo estáis viendo en todos los telediarios, que son los ciberataques. El desarrollo de la economía de todos los países del primer orbe mundial se va a basar en la transformación digital, pero si no está suficientemente protegida y el consumidor de a pie, la empresa grande, pequeña, etcétera, se ve sometido a los ciberataques, perderemos todos los elementos. Por lo tanto, digamos que a nivel de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener seguridad máxima. Se va a invertir mucho dinero en ciberseguridad por parte de la Unión Europea en los próximos 10 años. Tiene que ser resiliente y con resistencia. ¿Vale? La famosa palabra de resiliencia, es decir, como el junco, y tiene que resistir. Bien, otro de los elementos que vemos prácticamente en todos los propuestas y en la Carta Digital, se tienen que proteger la protección de datos, el derecho a la protección de datos, la privacidad, tiene que estar garantizada, el derecho a la intimidad, ¿vale? A la propia imagen, etcétera. La UGT va más allá y te dice que ya está recogido en el GPDR, no se tomarán decisiones solamente basadas en la automatización, es decir, que aunque utilicemos para la selección de personal inteligencia artificial, tiene que revisarse ese resultado, ¿vale? Por parte de un humano, de tal manera que no se produzca una equivocación que dañe a esa persona, ¿vale? Tener en cuenta que también a nivel de protección de datos, los perfiles necesitan el consentimiento expreso del que va a ser perfilado, con la dificultad que ello tiene. El otro elemento que ya hemos hablado, evitar sesgos, cajas negras, no debe haber discriminación por ningún elemento. El tema de la sostenibilidad y ecología, es decir, en el diseño de la inteligencia artificial se tiene que tener en cuenta la responsabilidad social y medioambiental. Es decir, que el resultado final no lleve a un daño. Esto está más pensado, sobre todo, en la inteligencia artificial aplicada pues a control de ríos, a control de fábricas, almacenamiento, también sostenibilidad en cuanto a no producir para desechar, inteligencia artificial para controlar las reparaciones, etcétera. La famosa transparencia, eso es lo que a mí más me preocupa, hasta qué punto yo, creador de un algoritmo, voy a poner de relieve a alguien cuáles son los entresijos de ese algoritmo. Me parece que ahí va a haber una lucha jurídica muy importante. Claro, se habla de que tienen que ser explicables, es decir, que ese algoritmo y por qué llega a donde llega tiene que explicarse, tiene que someterse a pruebas de fiabilidad, a pruebas de auditoría, que viene un poco también con rendir cuentas. Y lo más novedoso, digamos, es la propuesta en el Parlamento Europeo que sí se refleja en el reglamento de la Unión Europea, que es, vamos a ver, la inteligencia artificial es un producto y como todo producto llega a un consumidor, directa o indirectamente, ¿vale? Tiene que ser la inteligencia artificial el que lo crea y el que lo distribuye, como cualquier ley de defectos de productos, tiene que ser responsable y tiene que reparar los daños y perjuicios que causa. Eso es novedoso, lo propondrían a don Iván y se ha recogido en este proyecto y me parece súper interesante. Alrededor de esto hay otra serie de cosas y otros términos jurídicos que, bueno, la selección de personal no nos tiene que preocupar, pero que no están resueltos todavía ni por el proyecto y se está trabajando, pero de quién es el producto de un diseño de moda creado por una inteligencia artificial. ¿Quién es el dueño de una pintura creada por la inteligencia artificial? ¿Quién es el dueño de una pieza musical creada por una de inteligencia artificial? ¿Qué pasa? Miles de preguntas que tenemos. Para mí es un tema apasionante porque entramos en un terreno muy virgen
y ya hay mucha evolución y te da a estudiar diferentes aspectos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo, digamos, en Europa y en Asia a este respecto y bueno, iremos viendo cómo se regula. Bien, como os decía, esto, digamos, ha tenido ya su fruto, que es el proyecto de reglamento de la inteligencia artificial. Vale, este reglamento, que ha sido publicado recientemente en la Unión Europea, el 21 de abril de 2021, para someterlo a opinión pública, para que opinemos todo lo que creamos conveniente. Desde siempre y en todos los papeles que veíamos anteriormente se hablaba de que debemos crear una regulación que dé confianza a todos los stakeholders que van a tener o van a sufrir o van a desarrollar o van a ejecutar esa inteligencia artificial. Y con unos objetivos, vuelvo a decir, ser líderes a nivel mundial. No queremos perder, la Unión Europea tiene muy claro que no quiere perder este tren. Si lo perdemos, perderemos mucho como europeos. Los sistemas, como decía, tienen que ser seguros, fiables, evitando el ciberataque. Protección máxima de derechos fundamentales. Esa seguridad debe dar lugar a gran inversión e innovación, el desarrollo social, científico, etcétera, teniendo en cuenta una máxima seguridad jurídica para todos los stakeholders y dentro de un mercado único, que es uno de los principios esenciales de la Unión Europea. Bien, vamos a ver. Aquí os voy a contar dos o tres cosas que me parecen importantes de este reglamento. Vale, hay otras, pero yo creo que estas son las más importantes, que serían: se establecen prácticas prohibidas. No puede haber un sistema, dispositivo de inteligencia artificial que no cumpla alguna de estas prohibiciones. No se pueden utilizar técnicas subliminales. Sabéis que en la ley de publicidad se prohíbe totalmente la publicidad subliminal, es decir, utilizar la conciencia del ser humano para llevarle de forma inconsciente hacia donde nosotros queremos. Eso está totalmente prohibido. Se prohíbe, yo cuando leo esto, viene la imagen de todos nuestros, digamos, padres, madres, suegras, tíos, primos, etcétera, que ya tienen una edad, en las que se aprovechan, digamos, de su vulnerabilidad por la edad y le estiman con el Naturgy, o sea, con el gas natural, les venden alfombras. Bueno, pues esto es lo que quiere evitar. Perdonadme el ejemplo que sea tan explícito, pero que a través de la inteligencia artificial no se abuse pues de la edad. Es más fácil, digamos, vender algo a un niño pequeño si se le vende otra cosa a través de inteligencia artificial, o a gente que tenga discapacidad física, mental. Se quiere proteger, digamos, a todas aquellas personas que tengan una vulnerabilidad, ¿no? Es muy curioso, pero prohíben que se comercialice por autoridades públicas, o en su nombre no se dice por autoridades físicas, privadas, elementos que den lugar, o inteligencia artificial que dé lugar a clasificar a las personas por su fiabilidad, por su comportamiento social, que puedan ser conocidas o previstas. Esto va en torno a que no podemos ir, no me acuerdo cómo era la película, ¿no?, de aquellas tres personas que estaban como en una bañera y predecían los delitos. Es decir, tú no puedes hacer una clasificación sobre la base de que las personas que mueven la oreja izquierda tienen más probabilidades de cometer asesinato que los que no. Luego, entonces, metemos en la cárcel a todo el que, digamos, tenga la oreja izquierda más grande. No, eso no puedes. Es decir, no va a haber o no debe haber un certificado de penales más un certificado de posibles penales, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí lo permite en la privada, pero tiene que haber consentimiento por parte del perfilado, porque estos son perfiles. Esta y la que comentaremos a continuación son que no haya discriminación, ¿vale?, ni a grupos ni a determinadas personas por color, credo, religión, etcétera. Y que dé lugar a un trato perjudicial o desfavorable, que no se elija a personas afroamericanas o a personas de etnia gitana para un determinado trabajo por el hecho de ser gitanas o blancas, me da igual, caucásicas, ¿vale?
Y luego es muy curioso el tema este del uso de sistemas de identificación biométrica a distancia. Vamos a ver, sí se permite la identificación biométrica. De hecho, digamos que tenemos identificación biométrica aquí en España, aunque no se suele utilizar mucho, yo nunca lo he hecho, en el cual, digamos que tú cuando vienes del extranjero con tu pasaporte, digamos, hacen a través de inteligencia artificial, ven si tu cara concuerda con los rasgos que tienes en tu fotografía y te dejan pasar o no. Yo cuando voy al gimnasio, pues hacen lo mismo y tal. Esto para entrar en determinadas universidades. Bueno, sí se va a permitir, ¿no? Pero digamos que si es con fines policiales se le va a dar un trato como más, vamos a mirar. Es decir, no estamos en una solución, en una situación de gran hermano. No vamos a presumir que todo el que pasa por las calles va a ser en potencia un delincuente. Se va a permitir, por ejemplo, cuando se busquen víctimas de delito, ¿vale? Cuando desaparezcan niños, como nos hemos encontrado, por desgracia, con las dos niñas de Tenerife, ¿vale? Es decir, no se va a permitir, con algunas cuestiones que ahora hablaremos, lo que sería la detección previa, ¿vale? Pero sí la posterior. A la hora de establecer, por decirlo de alguna manera, esa inteligencia artificial, hay que estar a la naturaleza de la situación. Si es importante, no es importante, qué magnitud del daño está causando y dónde estamos llegando. Ha habido un tribunal de Cataluña, ya creo que ha sido de Girona, pero no me hagáis mucho caso, que le ha dicho a Mercadona que no podía instalar cámaras en sus supermercados para la captación y detección de ladrones o pickpockets, ¿vale? Esencialmente lo que ha venido a decir la sentencia es que si ponemos el derecho, digamos, a nuestra propia imagen, a la intimidad, con, digamos, el fino que se persigue, pues no es proporcional y pesa más este tema, ¿no? Entonces, para cada medida de protección, para instalar sistemas biométricos o a distancia en tiempo real, habrá que ver los casos, analizarlos y serán objeto de mucha lucha en tribunales seguramente hasta que, digamos, sepamos muy bien por dónde nos podemos mover, ¿no? En caso de que se utilice, teniendo en cuenta la naturaleza de la situación y las consecuencias que pueden tener para los derechos y libertades, se tendrá que ver muy bien y extremar las máximas garantías y tiene que ser proporcionado, era lo que decíamos anteriormente. Bien, sí se va a permitir para la prevención de una amenaza específica, sustancial e inminente de la vida o de la seguridad. Imaginar que nos encontramos en una situación, yo creo, es un ejemplo, no lo he estudiado mucho, en la que tenemos un asesino en serie, un violador o un delito, digamos, grave que tal, y que más o menos actúa en una determinada zona, ¿no? Pues en ese caso sí se permitiría, digamos, instalar este tipo de situaciones, ¿no? Hay otro elemento y es que para delitos que conlleven penas menores de 3 años no se permitirá la vigilancia por sistemas biométricos, pero para superiores sí. Como os comentaba, es un proyecto y puede cambiar al respecto y se habrá de matizar. Simplemente deciros que los clasifica los sistemas de IAE en alto riesgo y bajo riesgo. Los de alto riesgo les somete a más requisitos porque pueden poner en tela de juicio los derechos fundamentales, ¿vale? Y uno de los elementos que clasificamos como alto riesgo es toda inteligencia artificial que aplique a empleo, gestión de los trabajos y accesos al autoempleo. Son las que aquí veis que seguramente como personas de selección o de recursos humanos os pilla, digamos, de lleno. Ya por curiosidad podéis mirar las otras que clasifican en el alto riesgo, pero vamos, no os sorprenderán, son las habituales. ¿Qué es lo que exige el alto riesgo? Bueno, tienen que establecerse siempre un sistema de gestión de riesgos, estar constantemente evaluando cómo funciona esa inteligencia artificial desde el momento en el que le das datos y obtienes los resultados.
y hay que valorar esos riesgos que comentábamos, de la discriminación, etcétera. Si hay un fallo, volver, cambiarlos, etcétera. Hay que vigilar qué datos y gobernanza de datos les damos. Si tú a una inteligencia, a un algoritmo de inteligencia artificial, nada más que le introduces perfiles de personas caucásicas, al final van a entender que lo único bueno que hay en el mundo son personas caucásicas, que no existe nada más en el mundo. Por lo tanto, siempre elegirá el caucásico. Entonces, hay que tener cuidado qué datos se identifican. Hay que tener cuidado en los sesgos humanos que nosotros tenemos, que los trasladamos no solamente a nuestros hijos, sino que también a la inteligencia artificial. La documentación técnica que se pide tiene que ser muy clara, muy transparente. El registro de datos para que todo el mundo tenga muy claro esa transparencia y la transparencia y suministro de información a los usuarios. Supervisión humana, auditoría y la ciberseguridad que os comentaba. Ya quiero, vale, sí, justo, quedan 15 minutos y así tenemos para hablar. Voy a poneros dos ejemplos para que veáis un poco el resumen de lo que hemos estado hablando. Bien, dentro de la selección y dentro de esos sistemas de inteligencia artificial, uno que es el más habitual es el de las tecnologías de reconocimiento facial, que están incluidas en lo que decíamos anteriormente de las entrevistas o que me graben unas entrevistas y luego las lleva a cabo el robot, las analice, etc. Actualmente las TRF, como las llaman en Estados Unidos, bueno, no las llaman así, las llaman con el acronismo inglés, lo que hacen es comparar datos, es decir, no sé si os acordáis de aquella película, aquella serie que tenía capacidad de detectar mentiras sobre la base de los gestos, ¿no? Pues es un poco aquello. Mira, ha levantado la ceja y miente. No, es que si el labio hace la señal de 31, quiere decir que es malvado. Bueno, todas estas cosas, perdonad que las exagere, pero que ya están, digamos, supuestamente analizadas, aunque nadie ha probado que eso sea ciencia. Pero bueno, está ahí y se está utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, ya se están utilizando, era lo que os decía antes en el gimnasio, en el aeropuerto, a la entrada de la oficina y en más sitios, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esto? Y mi pregunta es, no me podéis contestar por esto del COVID, pero pensar en un segundo, ¿esas herramientas le darían un puesto de matemático, cuántico, físico, cuántico, no sé exactamente qué era el pobre, a este señor? La mejor cabeza pensante en temas astrofísicos. Pues ya os digo que no. ¿Por qué? Porque digamos que la forma que tiene él de interactuar por su discapacidad, y no solamente este señor, sino otra serie de personas que por sus formas de ser, por venir de donde vienen, de la familia que vienen, puede dar lugar a que sus gestos no coincidan con los de todo el mundo y se puedan ver discriminados, ¿vale? Es decir, a este señor, en el momento actual, si se hubiera presentado a un puesto de catedrático de la Universidad de Harvard, le hubieran rechazado simple y llanamente porque el pobre hombre, por su enfermedad, sus rasgos no coinciden con los habituales. Perdonad la broma, yo soy feo y me echarían para atrás también. Bueno, eso es curioso. Las digamos, herramientas de inteligencia artificial basadas en esto se ha visto en Estados Unidos, curiosamente, que no solamente discrimina al discapacitado, un ciego no actúa igual, sus ojos no actúan igual, no mueve los, parpadea porque parpadea, pero no tiene esto, un sordomudo, luego lo veremos, un tartamudo, no actúa igual, no habla igual, ¿vale? Bien, ahí hay un conjunto de cajas negras que son de lo más curiosas. Se ha llegado al convencimiento de que actualmente la inteligencia artificial que se está utilizando en el reconocimiento facial a través de las entrevistas tarda un segundo o medio segundo más en reconocer a una persona con rasgos afroamericanos
o de color, como le queramos llamar, que a un caucasiano. Bueno, han estudiado y han revisado el algoritmo. ¿Qué le pasa al algoritmo? Es un tema de luz. Es un tema de luz. Le cuesta más captar determinados movimientos a esa inteligencia artificial porque esos movimientos de la cara no resaltan igual que resaltan en un perfil blanco o, digamos, hispano, sino que en un afroamericano, moreno, como lo queríamos llamar, pues no se ve que levanta la ceja porque la tiene marrón. Es normal. Con lo cual, al final, esa herramienta lo que hacía era discriminar a estas personas, les echaba, ¿vale? No porque fueran mejores o peores o tuvieran una cualificación u otra cualificación, no, simplemente que, bueno, pues no se les veía bien, por decirlo así, en cámara. Pues esto mismo también pasa en las tecnologías de reconocimiento de voz, que también se une a las anteriores. Y claro, yo, por no entretenernos mucho, yo os pregunto, después de poner un segundo esto, si es que se oye. Mi esposo tiene que hablar en público. Tal vez debería cambiar de empleo. ¿Y si mi esposo fuese el rey? Bueno, pues ahí tenemos un sesgo por parte del doctor, ¿no? Que le dice que tendría que cambiar de empleo. A este rey, creo que en la historia de Inglaterra ha sido uno de los mejores reyes que hayan podido tener, porque se enfrentó a la Segunda Guerra Mundial con mucha entereza y capacidad. Pues a este señor no le hubieran contratado con un sistema de tecnología de reconocimiento de voz, porque no es igual que otros. Y ya por último, otro de los elementos que hay que tener mucho cuidado, que eso es más habitual, a ver, los anuncios de empleo. Digamos que la tecnología, la inteligencia artificial, digamos que se utiliza en Facebook, Google, TikTok, todas estas, digamos que lo que te hacen es un pequeño perfil para determinar a qué personas les encanta más la tecnología o el iPad y a qué otras la tecnología Samsung y van teledirigiendo los anuncios, ¿vale? Eso se puede aplicar a la búsqueda de empleo, a la búsqueda de empleo por parte de empresas en las cuales tú decides hacer una oferta de trabajo y sobre la base de los elementos del trabajo que se va a desarrollar y el puesto, tú decides dónde quieres mandarlo, ¿vale? Entonces, si tú decides que quieres mozos de almacén, pues seguramente se lo dirigirías a el barrio que está en la parte derecha. Bueno, la parte derecha mía, ¿vale? Si tú decides que fueran ingenieros, pues irías al centro. Y si tú decides, bueno, esto hay que tener mucho cuidado porque podemos estar ante un elemento muy discriminatorio, tanto en este barrio como en este, como en el otro. Pueden vivir personas totalmente capaces que están pasando por un mal momento y que necesitan de alguna manera tener acceso a esa oferta de trabajo. Con lo cual hay que justificar muy mucho por qué se manda al barrio del centro y no se manda al barrio de la izquierda o de la derecha. Imaginar que nosotros tenemos una oferta de trabajo para ingenieros y decidimos que nada más sea para Madrid, estaríamos discriminando a todos los demás de Europa. Ahora, si se quiere una determinada característica con unos determinados tal que nada más las tienen las personas que viven en el 28022, pues ese anuncio se podría dirigir al 28022. Lo que os quiero llamar la atención es que estas tecnologías hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en la selección pueden dar lugar a una discriminación. Conclusión. Momento actual. Tenemos una inteligencia abstrusa, como decía UGT, una inteligencia tonta, una inteligencia estúpida, pero no le perdamos la cara. Es el futuro. Está aquí, no perdamos no perdamos este tren, pero
debemos tener en cuenta los riesgos y amenazas que esta inteligencia artificial pueden tener, debemos limarlos y trabajar a ese respecto. Y nada, si queréis preguntas, estoy encantado. Pues sí, tenemos preguntas, Pepe. Ha sido una charla para mí interesantísima. Yo que soy muy profana en estos temas y que también estoy muy enganchada a ellos, creo que nos has dibujado un panorama muy complejo y que nos lleva a pensar pues una reflexión que además entronca con una de las preguntas que tenemos, una de las primeras preguntas que tenemos aquí. Al final la inteligencia artificial, dice Ana, no tiene sesgos, lo tenemos nosotros, que somos los que programamos la inteligencia. Sí, vamos a ver. Estoy totalmente claro, pero ya sabes cómo es el ser humano. Vamos a echarle la culpa a otro, ¿vale? Es decir, tú puedes crear un algoritmo. Cuando creas ese algoritmo, le puedes decir informáticamente que si pasa A, se dará lugar a C. Por ponerlo muy simple, ¿vale? En esa decisión de si pasa A, se produce C, va a estar, digamos, lo que internamente tiene desde que nació y le han enseñado a el que lo está programando, ¿vale? Y por lo tanto trasladamos, como trasladamos a nuestros hijos nuestros miedos, pues a la inteligencia artificial le trasladamos los sesgos, las cajas negras. Por esa razón, se aboga, no lo podemos, pero bueno, en el documento de la UGT dice una cosa que a mí me parece que es clave. Es decir, cuando creemos un equipo para crear un algoritmo, mínimo, el 50% y el 50% tiene que ser hombres y mujeres, porque evitamos por lo menos la mitad de un sesgo. Evitamos la mitad de un sesgo. Luego, si ya lo quieres llevar a más, pues te coges uno que sea americano, otro que sea, ¿vale? Para evitar que sea una cultura más universal. Después, cuando tú introduces los datos, alimentas a la inteligencia artificial, según le des un dato o le des otro, le estás llevando a un sitio y le estás llevando a otro. Ahí también entra que tenemos que tener cuidado. Y luego dar lugar a los resultados. Por eso lo que se propugna, sobre todo en lo que es alto riesgo, es que haya una supervisión desde el minuto 1 y una auditoría después, ¿vale? No va a ser posible eliminar el 100% de los sesgos. En este momento, quizás dentro de 100 años puede que sí, pero por lo menos que la inteligencia artificial evolucione como está evolucionando el ser humano, que cada día digamos que tiene menos elementos discriminatorios, ¿vale? Pero esa es la clave. La clave es evitar el sesgo del humano que no lo traslade y revisar y hacer gestiones de mantenimiento y de probar que efectivamente. Y en cuanto detectemos que se produce una discriminación, parar y volver otra vez al proceso. Nos preguntan también si hay alguna especie de catálogo, referencia, algo que nos guíe sobre todos los aspectos que hay que tener en cuenta en la programación de un algoritmo, desde el punto de vista de los sesgos. ¿Hay un repositorio? ¿Se está trabajando en él? Yo creo que no, por lo que yo, hasta lo que yo sé, te digo que soy muy profana, pero estoy pensando. Me parece que no. O sea, estoy un poco, digamos, pensando y te encuentras, digamos, determinados libros en los que te hablan de los sesgos y te los clasifican, pero te dan una clasificación genérica, ¿vale? Luego hay que profundizar. Claro. Digamos que te coges el proyecto de reglamento y tampoco te da una clasificación de cuáles pueden ser esos sesgos. Te habla de protección de consumidor, derecho a la propia imagen, derecho a la protección de datos. Es decir, son muy genéricos porque, bueno, también la norma tiene que ser genérica. Cuanto más genérica, más capacidad tiene para recogerlo. Entonces, no lo hay, no lo hay. Yo creo que también hay que aplicar un poco el sentido común. Es decir, todo aquello que haga daño al ser humano puede ser un sesgo. Y tiene que ser evolutivo. O sea, antiguamente no nos hacía daño
una determinada película y hoy puede ser que nos haga daño. Entonces tiene que ser evolutivo. Es decir, Claro, por eso cobra importancia en lo que has comentado tú, la diversidad y el carácter multidisciplinar de los equipos que diseñen algoritmos. claro. Es Y la así. prueba, someterlo a terceros. Exactamente, exactamente. Nos preguntan también entonces sobre los sistemas que hay actualmente, ¿qué seguridad jurídica generan? Ahora, Ah, mira, actualmente digamos que en lo que es inteligencia artificial, blockchains, nuevas tecnologías, por decirlo así, pues tienes la seguridad que te da el Código Civil, que es el mejor, la mejor ley que se ha inventado, ¿vale? Que lleva con nosotros desde 1865. Y bueno, tiene los elementos básicos, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí ya tienes la normativa de protección de datos, tienes la normativa de qué es lo que son la Constitución, ¿vale? Y digamos algunos otros elementos de la responsabilidad civil, que es del Código Civil, etcétera. No hay, no sé cómo decirte, no hay un marco que es el que se quiere crear, el reglamento de la Unión Europea y que aplique en todo el mercado único. No hay un marco en ese sentido, por decirlo así. No hay un marco, pero no hay un marco como actualmente tampoco hay un marco sobre criptomonedas, porque la gente les da mucho miedo, cuando digo la gente, digamos, los gobiernos locales les da mucho miedo, están esperando que se apruebe el reglamento MiCA y seguirles, ¿vale? En esto pues están esperando lo mismo y entonces seguridad tienes, porque tienes, sobre todo tienes los elementos esenciales, ¿vale? El problema es que como no hay una normativa clara, va a estar sujeta a la interpretación de los tribunales. Entonces te puedes encontrar un tribunal de Girona que le prohíbe a Mercadona poner cámaras de vigilancia biométricas para ladrones o pickpockets y sin embargo un tribunal de Castilla-La Mancha que sí se lo permita. Ese es un poco lo que puede ocurrir. totalmente. Bueno, pues hemos llegado a las 2 y 3 minutos. Nos queda alguna pregunta por aquí y luego seguro que me llega alguna más. Si no te importa, te las haré llegar ya después por privado. Seguiremos tirando del hilo de este tema porque, como bien decíamos al principio y tú también lo has corroborado a lo largo de tu intervención, pues está por hacer. Está por determinar, pero ni mucho menos va a desaparecer. Esto es como el teletrabajo o más. A medida que vayamos avanzando, va a ir creciendo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento en esta materia tan compleja y gracias a todos los que nos habéis seguido, que ya me estáis enviando los agradecimientos como es habitual, pues porque ha estado, como dice, muy interesante y muy bien explicado. Bueno, me alegro. He tenido un buen día. Pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos. Tengan un buen día y cuidaros mucho. Un abrazo. Lo que necesitéis. Dale, gracias, Maite. Dale las gracias a Carlos de tu parte. Venga. Por supuesto, de tu parte. Hasta luego.